Si quieres, puedes curarme. Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a viernes 25 de junio. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. También hoy, primeramente Dios, nuestra Madre Santísima, nos dirigirá un mensaje en Medugori, como cada 25 de mes. Desde luego que no es algo que no nos obliga a creer dentro de la iglesia, puesto que no es una revelación pública, sino privada, que todavía no está completamente aceptada por la iglesia, y sin embargo los signos y los frutos que ha dado Medugori nos inclinan poderosamente a creer que es obra de Dios, y puesto que además el mensaje nada ha chocado con el mensaje del Evangelio, y por eso con confianza el Vaticano, la Santa Sede, ha permitido que los fieles peregrinen hacia allá, e incluso ha puesto un obispo particularmente ahí en Medugori, Monseñor Henrik Hosser. Y bueno, pues por eso pienso que es saludable, es bueno los mensajes que nuestra Madre Santísima nos dirige cada mes, así que bueno, se los recomiendo. Escuchemos pues el Evangelio que hoy la Iglesia pone a nuestra disposición para escuchar la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, quisiera mencionar dos cosas en torno a este evangelio que escuchamos hoy: una interpretación espiritual y una más bien material, pudiéramos decirle, ¿no? La primera espiritual es que ordinariamente comparamos la lepra con el pecado y la purificación que Jesús realiza con el perdón de los pecados, y por ende entonces nos viene a la mente y al corazón el sacramento de la reconciliación, que es un maravilloso invento de Dios. Jesús resucitado se aparece a los apóstoles que estaban encerrados en una casa bajo llave por miedo a los judíos. Les dice: la paz sea con ustedes. Después sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. O sea, ese poder para perdonar los pecados que Dios tiene, y que Jesús, que es Dios, también lo tiene, y que lo demostró en aquella ocasión de una forma especial cuando estaba en una casa sanando gente, anunciando el Evangelio, el reino de los cielos,
Y como no cabía ya más gente, descolgaron a un paralítico por el techo, y al verlo Jesús lo primero que le dijo fue: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y los fariseos pensaban en su interior: ¿y quién es este para perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y como Jesús, que es Dios, conocía los pensamientos de ellos, entonces les dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, viendo al paralítico le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico tomó su camilla y se fue a su casa. Ese poder que tiene Jesús, que es Dios, para perdonar los pecados, lo ha dejado a la iglesia en la persona de los ministros ordenados, de los sacerdotes, de los obispos, para bien de la iglesia, porque el sacerdote, el obispo representan a Cristo, cabeza de la iglesia, y Cristo en sus ministros sigue perdonando los pecados. Algunos dicen: ay, pero si yo voy a la iglesia se me va a caer encima. Y otros dicen: pero ¿quién es este? ¿Yo por qué me voy a ir a confesar con ese cura que es más pecador que yo? Pues ni siempre se va a caer la iglesia cuando uno de nosotros pecadores entremos a ella, porque más bien lo que Cristo quiere es que vayamos a Él nosotros pecadores, como Él lo dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Ni tampoco el cura, por ser pecador, no puede absolverte de tus pecados, no, al contrario, porque el cura, el sacerdote, somos un canal donde pasa la gracia de Dios. Somos como esa manguera donde llega el agua que riega el campo donde se siembra la caña, ¿no? Solamente somos el instrumento por donde pasa la gracia. El sacerdote puede estar en pecado mortal y sin embargo Dios te absuelve a través de él de todos tus pecados. Claro que lo óptimo es siempre estar en la gracia de Dios, en amistad con Cristo, y poder ser así un instrumento nítido de su misericordia. Pero lo digo para que entendamos que independientemente de la santidad del sacerdote, Dios actúa a través de él cuando administra un sacramento válidamente. Si tú, arrepentido sinceramente de tus pecados, vas y te confiesas con un sacerdote válidamente ordenado y él te absuelve de tus pecados, quedas verdaderamente perdonado. Y entonces, como ese leproso que le pidió a Cristo con humildad: Señor, si quieres puedes curarme, si quieres puedes limpiarme, Jesús lo vio y le dijo: sí quiero, queda limpio. Y quedó limpio de su lepra. La lepra es una enfermedad muy mala cuando no se atiende como debe ser. Y los judíos pensaban que era altamente contagiosa. Además pensaban que era un castigo de Dios por el pecado y que nadie se debía acercar a ellos ni ellos a nadie. Por eso es que ordinariamente los leprosos vivían en las afueras de la ciudad y marginados de la sociedad. La otra interpretación es que ciertamente Jesús, también siendo Dios, tiene poder para sanar las enfermedades, y eso también es verdad. No solo nos cura del peor de los males, no solo nos limpia de la peor de las enfermedades, que es el pecado y es el origen de todos los males, sino que además también puede sanarnos de nuestras enfermedades físicas.
Y especialmente hay un sacramento que se llama la unción de los enfermos, que antes se le conocía como la extrema unción. Y algunas personas pensaban que si ya iba el sacerdote a visitar al enfermo, pues ya se iba a morir. Y por eso algunos tienen miedo y no quieren recibir al sacerdote y se pierden de una gran bendición que incluso les pudiera dar la misma salud de su enfermedad, porque han habido personas que han sanado a través de la unción de los enfermos, y aquí en Tlacotalpan así ha sucedido por obra de la gracia de Dios, porque Dios es poderoso y porque Dios es misericordioso, y Dios sabe cuándo, cómo y a quién sanar cuando Él quiere. Entonces también lo que me llama la atención es la actitud de Jesús tan bella. El leproso le pide: si quieres, Señor, si quieres puedes curarme, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, dice el Evangelio, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, queda limpio. Extendió la mano y lo tocó. El coronavirus pues también es peligroso por el contagio, pero dicen algunos psicólogos que pertenecen a esta red maravillosa de Médicos por la Verdad que surgió en España, que también hicieron o querían iniciar una asociación también de psicólogos por la verdad, que denunciaban este fenómeno que empezó a surgir a partir de esta situación del COVID, que lo titularon como una fobia antropológica, ¿no? Antropofobia, ¿no? Antropofobia, que es un miedo al hombre, o sea, como si el hombre fuera ya nuestro enemigo, y eso es peligroso porque psicológicamente ya no ve uno al prójimo como tal, como un prójimo, como un amigo, como quizá no como un amigo, sino como un prójimo a quien ello de amar, ello de servir. Y más bien este fenómeno está suscitando en algunos como un miedo al otro, como una amenaza que puede causarme la muerte. Y entonces por eso una exagerada serie de protocolos para alejarme de él, ¿no? Sí es cierto que hay que cuidarse, pero la persona es un ser social. Todos somos seres sociales, no somos islas, y parte de nuestra naturaleza humana es convivir y no marginar al otro. Debemos cuidar esto porque precisamente o paradójicamente una de las cosas que baja las defensas de las personas y lo hacen más vulnerable a las enfermedades, pues es la depresión, y la depresión muchas veces viene por la marginación y la soledad en la que las personas se encuentran. Entonces cuidado, en las familias se han, por una falsa idea, cuidado demasiado a los viejitos, de tal forma que se les ha aislado, y esos viejitos aislados, sin la presencia de sus nietos que les dan tanta vida, sin la presencia de sus hijos, entonces se van a morir de tristeza, ¿no? Jesús nos da ejemplo de valentía. Extendió la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, queda limpio. Nosotros también, pues teniendo actitudes de cuidarnos, la principal, una buena alimentación, salir al sol, hacer ejercicio, pero también comunicarnos, tener amistad, cuidar esa amistad, amar, servir, tomar mucha vitamina C, y sobre todo protegernos del peor de los males, que es el pecado, porque la enfermedad puede terminar con la vida temporal,
pero el pecado termina con la vida eterna. Así que estemos atentos e imitemos a Jesús sin dejar de cuidarnos, pero también amar al prójimo y no marginarlo y tratarlo como tal, como un prójimo y muchas veces como un hermano. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.